Titulares. Refuerzan seguridad de la Embajada Mexicana en Quito, tras declarar como persona no grata a la representante diplomática en nuestro país. Este sábado 6 de abril se llevará a cabo la marcha para exigir que el sistema educativo sea declarado en emergencia. La violencia criminal cobra nuevas víctimas en provincias como Guayas y Manabí. Y en las noticias del mundo, Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide que se detenga la venta de armas a Israel. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos al cierre de esta semana de labores. Mucha atención porque Andrés Fantoni convocó a su primera sesión del Consejo de Participación Ciudadana como presidente. En esta reunión el Pleno designará a un nuevo vicepresidente o vicepresidenta. De momento iniciamos en exteriores con Cristian Arias, quien desde la alborada sexta etapa nos cuenta que la inseguridad campea y los habitantes de este populoso sector de Guayaquil solicitan mayor resguardo policial. Buenas tardes, compañero, te escuchamos. Muchas gracias, María José. Buenas tardes. Acá en la sexta etapa de la alborada existe preocupación entre los moradores por un repunte de la inseguridad, una seguidilla de robos que han quedado registrados en cámaras de videovigilancia. Preocupa, alarma a quienes habitan aquí, pues se quejan de la falta de vigilancia policial, pese a que en el perímetro existe un UPC. Como te decía, accesoristas o personas dedicadas a apoderarse de retrovisores y demás accesorios de vehículos pululan durante la noche, durante la madrugada, para atentar contra la propiedad privada, atentar contra un vehículo y robar estas partes. Esto ha quedado registrado en robos y esperan que de alguna forma se mejore el patrullaje policial. Al menos ese es el pedido. Tendremos un informe al respecto a este tema más adelante. Por ahora regresamos a estudios. Gracias, Cristian, por esta información y bueno, ya más adelante estaremos retomando la comunicación para que tú nos sigas ampliando el tema. Por otra parte, esta madrugada se ejecutó en Manta el primer operativo militar por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Manabí. Como resultados hay detenidos y armas de fuego incautadas, pero para conocer más detalles nos enlazamos con nuestro compañero Willy Quinde, quien nos reporta desde exteriores. Adelante, compañero, buenas tardes. Muchas gracias, María José. Amigos televidentes de Noticias Normal, muy buenas tardes. Efectivamente, tal como usted lo ha indicado, la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí ha realizado ya el primer operativo, el mega operativo podríamos denominar, en el sector del barrio 2 de agosto de la parroquia Eloy Alfaro en la provincia de Manabí, en la ciudad de Manta. Hay importantes resultados, armamento incautado, 2 personas detenidas en este operativo, un vehículo que estaba reportado como robado también fue encontrado en este lugar. Fueron varias las viviendas que desde horas de la madrugada allanaron los miembros del ejército ecuatoriano en el barrio 2 de agosto. Vamos a escuchar lo que manifestó, lo que informó el oficial de las Fuerzas Armadas que estuvo a cargo del operativo y también estuvo presente el ministro de Defensa y escuchemos lo que ellos manifestaron para Oromar TV. Están viendo aquí ya las acciones de la nueva Fuerza de Tarea Conjunta que se creó precisamente para darle seguridad a este sector. Como ven, la creamos hace unos días atrás y ya está dando frutos. Las operaciones se van a seguir intensificando por el bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿Es decir, las Fuerzas Armadas van a estar operativas todo? Por supuesto que sí. Primera operación realizada aquí en Manta. Y como resultado de eso tenemos fusiles de corto y largo alcance, varias armas de fuego, municiones de diferentes calibres, así como también se han encontrado vehículos que han sido robados y al momento todas esas evidencias del armamento y el vehículo está siendo judicializado por las autoridades competentes. Perfecto, ahí estaba justamente lo que informaban las autoridades correspondientes a las Fuerzas Armadas en estos operativos que se están dando. Y hasta ahora se registran intervenciones, los operativos CANEX, las Fuerzas Armadas en territorio, justamente acá la revisión de varios vehículos que están haciendo para que ver si están todo en orden, si no
encuentran tipo de armas, municiones y todo esto, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, aquí ya el caballero va a abrir su vehículo para mostrar lo que carga. ¿Cómo está mi amigo? Buenas tardes, a través de Oromar TV. Buenas tardes. ¿Qué le parecen este tipo de operativos que se están realizando por parte de las Fuerzas Armadas? Me parece bien porque realmente como se está viviendo en el país, cada día es un problema y esto no para, y esperemos que por lo menos se aplaque un poco esto, ¿no? de la delincuencia, y esperemos que siga así. Pero hay que darle fuerza, nada más. Esto no es de un día, esto es de continuamente, permanente, y esto va a durar, no nos va a durar 1 año ni 3 años, esto va para largo. Muchas gracias, mi amigo. Listo. Gracias, ahí está la opinión de la ciudadanía en estos momentos y vemos a los señores de las Fuerzas Armadas haciendo la revisión de cada uno de los vehículos que circulan por las principales vías acá en la ciudad de Manta, ¿no? El registro para ver si se encuentra alguna novedad, en este caso armas, municiones o explosivos. Está la información entonces, María José, que tenemos para todos ustedes, a nuestros amigos a través de Oromar TV. Este es el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas. Con ustedes vamos a pasar hasta Estudios Centrales para continuar con más información. Adelante, María José. Gracias, Willy, por la información que nos entregas a esta hora de la tarde. Y bueno, nosotros desde Estudios continuamos generando información también. Y la noche de ayer la Fiscalía vinculó a 6 personas más al caso Independencia Judicial por el presunto delito de obstrucción de la justicia. Con ellos ya suman 13 procesados. Además, el Ministerio Público actualmente investiga a otras 7 personas. En esa lista se encuentran Wilma Anterán, expresidente del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Javier Muñoz, exvocales del Consejo de la Judicatura. Además, otros 4 funcionarios de la misma institución. Los 6 nuevos procesados también se desempeñaron como funcionarios de dicha dependencia. Pasamos al caso Plaga porque un juez ordenó prisión preventiva para 13 de los 14 detenidos por el presunto delito de delincuencia organizada, a excepción de una mujer en estado de gestación para quien Fiscalía solicitó prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. El juez Wilmer Choes acogió el pedido del Ministerio Público y dictó esta medida cautelar a los procesados al concluir la audiencia de formulación de cargos la noche de este jueves 4 de abril. Los presuntos involucrados son policías, exfuncionarios públicos, abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces inculpados en el contexto de otorgamiento de acciones constitucionales de forma ilegítima a privados de la libertad. Por otra parte, funcionarios de Ban Ecuador y del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES fueron detenidos en un operativo ordenado por la Fiscalía por presuntamente alterar documentos para cobrar el bono de desarrollo humano. Revisemos. La Fiscalía General del Estado informó este jueves que detuvieron a 6 servidores públicos de Ban Ecuador y del MIES durante un operativo ejecutado en Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. 5 de los detenidos pertenecen a Ban Ecuador, incluyendo a la gerente y una exfuncionaria del MIES. Todos serían parte de una red que presuntamente alteraba documentos para cobrar este monto que va desde los 55 a 150 dólares y está destinado por el gobierno para los grupos más vulnerables del país. En su cuenta de X, la Fiscalía General del Estado dio a conocer al país sobre un operativo realizado la noche del miércoles, el que dejó varios detenidos. Los individuos son señalados por presuntamente alterar documentos para cobrar el bono de desarrollo humano. Tras varias horas de las diligencias, las autoridades informaron que continúan investigando más sobre este nuevo caso de corrupción en las instituciones públicas. Pero este no es el primer caso en el que un grupo de personas cobran el bono de desarrollo humano con documentos falsos en el Ecuador. En 2022 ya se registró la detención de al menos 4 personas en Píllaro, norte de Tungurahua, y 10 personas en Santa Elena por este mismo delito. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y por cambio de defensa técnica del proceso, no se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra el ex juez de Yaguachi, John Rodríguez, investigado por la Fiscalía por el delito de prevaricato al restituir los derechos políticos del ex vicepresidente Jorge Glass, quien perdió tal potestad al tener sentencias por corrupción.
El ente de justicia solicitará a la presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas que fije nueva fecha y hora para la instalación de la diligencia. Cuatro terrenos que cuestan 2,1 millones de dólares son parte de las propiedades de los Muentes. El caso Purga puso en evidencia el abultado patrimonio de esta familia. Abultado patrimonio del ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes ha ido saliendo a la luz con el avance de las investigaciones en el caso Purga. Aunque el ex legislador social cristiano no tiene autos ni propiedades a su nombre, su familia se acumula numerosos bienes. Muentes es señalado por la Fiscalía de ser la cabeza de la red de corrupción del caso Purga. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar aseguró que su primo Fausto Alarcón es su testaferro. Pero las investigaciones han ido encontrando más movimientos familiares. Pablo Muentes presentó su última declaración juramentada a la Contraloría en 2022, cuando asumió su curul. Ahí declaró un patrimonio de $950,000, aunque el valor declarado suma 1.2 millones de dólares. Sus declaraciones ante la Contraloría confirman que, como aseguró la fiscal, no declaró autos ni muebles. De hecho, el grueso de su fortuna está, según este documento, en obras de arte, joyas y otras colecciones. En su casa hallaron 4 relojes que cuestan cada uno más de $30,000. Lo nuevo que ahora está hallando la fiscalía es que, si bien él no tenía bienes a su nombre, su familia y sus empresas sí. En medio de las pericias en el caso Purga están varios terrenos en Durán, en el que se señala al político social cristiano por presunto tráfico de tierras. Pero aún hay más. La Superintendencia de Compañías alertó sobre un fideicomiso creado hace poco por las empresas de los hijos de la pareja con un patrimonio de 2.14 millones de dólares. La alerta fue remitida a la Fiscalía y consta ahora en el expediente del caso Purga. Los fideicomisos están compuestos por al menos 4 terrenos de centenares de hectáreas. Sin embargo, esos no serían los únicos de los Muentes en Durán, por lo que las investigaciones continúan. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Francisco Barreiro, hijo de la segunda mandataria Verónica Abad, seguirá en prisión. Así lo resolvió la tarde de ayer el Tribunal de Apelaciones de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La decisión señala que existe riesgo de fuga del procesado por presunto delito de tráfico de influencias, por lo que no cabe el cambio de medida cautelar. De esta manera, Barreiro permanecerá recluido en la cárcel La Roca, esto en Guayaquil. Pasamos a revisar otros temas, y es que la seguridad en los exteriores de la Embajada de México en Quito fue reforzada, a pesar que se desconocen las causas. Esto ocurre luego de que Ecuador declarara como persona no grata a la embajadora de dicho país. En las inmediaciones de la Embajada de México en Quito se concentró un gran contingente policial desde las primeras horas de la mañana de este viernes. En una entrevista brindada a un medio de comunicación, la canciller Gabriela Sommerfield explicó los motivos. No ha habido ninguna fuga, no ha habido nadie que quería pasar la frontera, peligro de escape, no, eso no ha existido. Incluso hubieron otras acciones que nos permitió estar tranquilos de que el señor Glass está en la embajada. Lo que sí, el día de ayer, parte de las acciones que decidió el Estado ecuatoriano para mostrar su protesta y su rechazo a las declaraciones del presidente López Obrador fue reforzar seguridad, con seguridad, con diferentes fuerzas del orden, los entornos y el perímetro de la embajada. Esto sucede luego de que el gobierno ecuatoriano declarara persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Cerur, después de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante una conferencia de prensa dijo que el asesinato de Fernando Villavicencio afectó a la candidatura presidencial de Luisa González. En esta misma línea también se pronunció Construye, organización política que impulsaba la candidatura de Villavicencio. El movimiento apoyó la decisión del gobierno de Daniel Noboa. No obstante, esta mañana el presidente de México habló sobre la decisión del gobierno ecuatoriano. A romper relaciones, ni vamos a hacer lo mismo, porque
dieron 72 horas para que abandonara Ecuador. Entonces, hoy va a salir un avión a traerla. Se queda una misión en la embajada porque, independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, y que además nosotros respetamos, esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí, que ahora voy a repetir. Hice referencia a lo que considero fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. Y sobre este mismo tema, México anunció a través de un comunicado su decisión de otorgar el asilo político a Jorge Glass. En esta misiva también se lamentó la decisión del gobierno ecuatoriano de declarar persona no grata a la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur. Pasamos a revisar otra información, y es que la Asamblea Nacional desvinculó al funcionario Carlos Daniel Granja por incumplimiento de funciones y realizar actividades personales dentro del horario laboral. Esto luego de que el activista Granja publicara su afinidad por el correísmo y criticar e insultar al Ejecutivo y otras instituciones. Según el Parlamento, Granja no fue separado por su ideología o afinidad política, pero aclaró que estas no deben afectar sus responsabilidades. El ciudadano era un asesor de nivel 2 que laboraba en la Secretaría de Relaciones Internacionales. Y en otra información, el ex fiscal Juan Carlos Izquierdo fue sentenciado a 3 años de prisión por violencia psicológica en contra de su exnovia Naomi Arsentales, quien fue hallada sin vida en un departamento en Manta en diciembre de 2021. A Izquierdo se le impuso la pena máxima en este delito, de acuerdo con el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal, donde se indica que la pena para violencia psicológica va de 6 meses a 3 años. Izquierdo, quien fue removido de su cargo el pasado 15 de marzo, fue inicialmente acusado de femicidio. No obstante, el exfiscal negó que sea responsable de la muerte de Arsentales. (12:17), amigos televidentes, momento de hacer un alto a la información para dar paso a nuestros consejos comerciales. Enseguida retornamos con más. (12:21), amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando y en este sentido contarles que la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y la Federación de Estudiantes Universitarios del país protagonizarán una marcha con el objetivo de declarar en emergencia el sistema educativo, rechazar el incremento del precio del gas de uso doméstico e impulsar el no en la consulta popular. La protesta iniciará el sábado 6 de abril en la ciudad de Santo Domingo y desde ahí caminarán hasta Quito, donde piensan llegar el martes 9. Y sobre el alza del IVA, el Frente Unitario de Trabajadores presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad. Pero sobre todo la principal afectación es al pueblo ecuatoriano, porque el 1 de abril los ecuatorianos nos desayunamos con un nuevo paquetazo de impuestos, porque obviamente sube el IVA, sube todo, porque ha subido los combustibles, ha subido el gas doméstico, un incremento del costo de la canasta básica familiar, una inflación y sobre todo una pérdida del poder adquisitivo. Y el gobierno le miente a los ecuatorianos cuando nos dice de que no van a ser afectados los productos de la canasta básica familiar, cuando ha ocurrido todo lo contrario. Quitarle los alimentos de la mesa al pueblo ecuatoriano es lo que ha hecho el gobierno, y sobre todo afectarle a esos 4 millones de ecuatorianos que están subsistiendo con $1, con $2 al día. Mientras tanto, un nuevo acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional se estaría planificando en abril. Un nuevo acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Daniel Noboa estaría cada vez más cerca.
el Ministerio de Finanzas informó que un equipo técnico del FMI está en Ecuador desde el pasado martes 2 de abril. Aunque no se ha especificado el motivo, trascendió que la visita sugiere que estaría cerca de comenzar la negociación de un nuevo acuerdo. De hecho, según los especialistas, es probable que ya haya empezado el intercambio de información, la revisión de cifras económicas y las consultas en torno a posibles compromisos. Las negociaciones también podrían avanzar más rápido de lo habitual porque el gobierno de Noboa ha cumplido algunos de los requisitos para ir hacia unas cuentas fiscales más sostenibles. Una de esas tareas fue el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. Esta es una medida que permitirá que la caja fiscal tenga más ingresos, que suele ser uno de los compromisos que ofrecen los gobiernos en los acuerdos con el FMI. Sin embargo, según los expertos, se requerirán también ajustes en el gasto público, como recortar los subsidios a las gasolinas, lo cual no es una tarea sencilla por los altos riesgos de protestas sociales. En los mercados internacionales se espera que se realice un anuncio en torno a un programa con el FMI durante las reuniones de primavera que realice el fondo en Washington entre el 17 y 19 de abril de este mismo año. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Exactamente las 12:34. Estamos ya acá en estudio para continuar con información en Noticias Oromar. Y atención, señoras y señores, en las últimas horas se han registrado varios hechos violentos en distintos puntos del país. Vamos a conocer cuál es el saldo de las víctimas mortales en la siguiente nota. Veamos. Empezamos en la capital manabita. En horas de la noche de este último jueves se registró una balacera en la ciudadela Los Tamarindos, cuarta etapa. Sujetos llegaron hasta una cancha del sector y abrieron fuego con su arma contra los presentes, acabando con la vida de 2 personas y dejando a otras 2 heridas. Según los moradores, las víctimas lograron refugiarse cerca de una gruta, pero aún así fueron alcanzados por sus verdugos. Y en Guayaquil, concretamente en el Guasmo Central, también se reportó una balacera en horas de la noche. Una cámara de videovigilancia ubicada cerca de la escena del crimen captó el momento en que varias personas trataron de ponerse a buen recaudo al escuchar las detonaciones de bala. De manera preliminar se conoció que un hombre habría sido alcanzado por los proyectiles. Un hecho similar ocurrió en la parroquia del Chongón de Guayaquil. 4 personas que estaban conversando resultaron heridas luego de ser atacadas en reiteradas ocasiones por sus verdugos que huyeron en un vehículo. Según información extraoficial, 2 habrían fallecido. Sin embargo, hasta la realización de este informe, esto no ha sido confirmado por las autoridades. Y en el cantón Simón Bolívar de esta misma provincia, el conductor de un bus de transporte urbano fue baleado por sujetos desconocidos que se subieron al automotor para asaltarlo. En videos que circulan en redes sociales se puede observar a la víctima manejando herido hasta conseguir ayuda médica. Por último, en el cantón El Empalme, un cruce de balas dejó como resultado a 3 personas asesinadas. El ataque ocurrió al ingreso de un tradicional balneario. Hasta el sitio se movilizó el personal de la Policía Nacional para tomar procedimiento y empezar con las debidas investigaciones. María Emilia Vera, Noticias Oromar. 12:36. Seguimos con información porque un repunte de robos y además otros hechos pues se han suscitado en el país. Lo revisamos también acá siempre en Oromar TV. Y atención porque un hombre fue asesinado a disparos cuando se encontraba dentro de una camioneta en Manta, provincia de Manabí. Aquí la información. Eran aproximadamente las 14:50 cuando el sonido de varios disparos alertó a los moradores del barrio Miraflores en Manta. Al interior de un vehículo quedó el cuerpo sin vida de Tyron Josué Fernández Vélez, de 21 años, luego de sufrir un ataque armado en la calle Venezuela. De lo que indican las personas que pasó un automóvil y se bajó una persona con un fusil y le disparó. Hasta el sitio llegó la Policía Nacional para recoger indicios y empezar con las investigaciones. Había 3 indicios balísticos. ¿Cuántos? 3 indicios balísticos y sí, 3 indicios balísticos y los proyectiles son de fusil. En las imágenes difundidas en redes sociales se logra apreciar al joven asesinado en el asiento del copiloto, por lo que se presume que al momento del ataque se estaba subiendo al vehículo. Solo no sé si era que se iba a subir al vehículo por ese lado, no sé, porque él no vive aquí, vive en Las Acuatas. Ese es el domicilio de su señora madre.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado hasta el centro forense de la ciudad para que le realicen la respectiva autopsia. Mirly Macías, Noticias Solomar. Muy bien, vamos a continuar con información 1238 y como les decía, un repunte de robos y demás hechos delictivos mantienen en alerta a los habitantes de la sexta etapa de la Alborada, quienes claman allí por mayor vigilancia policial. Allí justamente se encuentra ya nuestro compañero Cristian Arias, el inspector, para traernos información. Adelante, señor inspector. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos en la sexta etapa de la Alborada, un barrio residencial del norte de Guayaquil, usualmente tranquilo, pero ahora un repunte de la delincuencia, de los robos, mantiene en zozobra, en estado de alerta a los moradores. Si la producción me ayuda y ruedan las imágenes, hay videos de cámaras de seguridad de algunos domicilios que han captado el momento en que amigos de lo ajeno llegan para apropiarse de accesorios de vehículos, rompen los retrovisores, los arrancan, están atentando contra la propiedad privada, y es que quienes habitan acá no todos tienen la oportunidad de tener un garaje, entonces algunos carros quedan en la calle estacionados, duermen allí y en horas de la madrugada aprovechan para robar. También hay vecinos que se quejan de lo solitario que es la calle, pues el repunte de los robos ha hecho que muchas personas decidan no salir. La calle se torna solitaria y eso es aprovechado por antisociales que andan en moto asaltando a las personas, a los transeúntes. Escuchamos algunos testimonios. Y bastantes asaltos hay. La semana pasada, el fin de semana, perdón, aquí cogieron a dos delincuentes con arma y todo. O sea, y las personas que fueron asaltadas venían robando desde más atrás. Igual salieron unas personas ahí y encontraron incluso hasta el arma que los delincuentes habían botado. O sea, la inseguridad es tremenda, ya uno no puede andar con tranquilidad. Cuéntame una cosa, yo veo que hay portones de seguridad en la mayoría de las calles secundarias. ¿De alguna manera sirve eso o es una solución o no? Porque hay videos que muestran algunos moradores de cámaras de videovigilancia que se ve a gente que de madrugada arranca los espejos, arranca los accesorios de vehículos. Sí, bueno, yo en realidad, donde yo vivo no hay portones, porque queda para la calle que está frente aquí a la zanja. Bueno, yo a mi parecer veo que la inseguridad está como reapareciendo, pues. Porque con la sacada de los militares en la calle, disminuyó un poco el porcentaje de asesinatos. Se sentían más seguras las personas. Sí, con los militares en la calle uno siempre va a estar más cohibido, hasta por ahí. Bien, esas son las impresiones de los habitantes, de los moradores, y esperan obviamente ser escuchados por la Policía Nacional, que se redoble el patrullaje, pues realmente no se siente la presencia de la policía, es lo que nos dicen quienes habitan acá en la sexta etapa de la Alborada. Esto pese a que aquí hay un UPC, una unidad de la policía comunitaria. Sin embargo, se extraña la presencia de los uniformados, al menos para poder sentirse un poco resguardados, es lo que nos han dicho los habitantes de la sexta etapa de la Alborada. Hasta aquí nuestro informe, ustedes continúan con más información desde estudios. Perfecto, muchas gracias, señor inspector. Ahí está, presencia policial en los que claman ahí en la Alborada. Por favor, a los señores de la Policía Nacional. Y hablando de la Policía Nacional, en Quito, agentes policiales realizaron allanamientos en un inmueble ubicado en el sector Rancho de los Pinos. Durante esta intervención se logró capturar a 3 sujetos presuntamente responsables de asaltar a los trabajadores de una obra que estaba allí, una reconstrucción. Entre los indicios vinculantes constan un arma de fuego, 150 accesorios justamente de vehículos y 20 herramientas. Además, 2 carros fueron retenidos por parte de los elementos de la Policía Nacional en este operativo. Ahí está el momento del robo que fueron víctimas los trabajadores que estaban allí en la reconstrucción de este eje vial. Vea, ahí están las imágenes. Y atención, porque las cámaras de videovigilancia de una vivienda ubicada en Tumbaco, sector de Quito, pues captaron justamente el momento en que un ciudadano atropelló con su vehículo a presuntos antisociales que se movilizaban en una motocicleta. Ahí están las imágenes en pantalla, donde ustedes pueden observar
tras justamente reincorporarse, comienza a disparar en contra del conductor del vehículo, este presunto antisocial. Dispara, pero el señor del automóvil no se detiene, aplasta la moto en reiteradas ocasiones y luego hasta que logra ingresar a su predio, a su vivienda. Allí justamente a los delincuentes, a los antisociales, no les quedó más remedio que irse del lugar con las manos vacías. ¿Qué querían hacer? Asaltarlo, secuestrarlo, robarle, asesinarlo, no se sabe, pero es lo que captaron las cámaras de videovigilancia y luego pues la policía tendrá que vertir su comentario si es que hay una denuncia sobre este caso. 12:43, vamos a hacer una pausa comercial. Ya volvemos de manera inmediata con más información aquí en Noticias Oromar. Y hasta aquí llegamos con este servicio informativo, María José. Gracias, Ligner, y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Más noticias a partir de las 9 de la noche. Pasen bien.